Hola, un grato saludo. Soy Alberto Silva y en este encuentro con los chicos de grado undécimo quiero proponerles un compartir de el concepto de autarquía, que queremos relacionar como con ese propósito de la ética de asegurar una vida feliz. El concepto de la autarquía mm, es algo bien interesante y curioso, pues porque está profundamente relacionado con la filosofía. Y cuando uno busca, se encuentra con que hay varias escuelas filosóficas, los epicuros, los cínicos, la escuela estoica, la escuela cirenaica, que utilizaban una expresión para referirse a esta realidad, el auto de sí mismo y archein, gobierno. Es como si estuviéramos diciendo el dominio de uno mismo. El tema cae como anillo al dedo cuando uno tiene que definir y empezar a mirar como el estilo de vida. Entonces, este tema podríamos decir que es como la confluencia de dos corrientes de pensamiento. Por un lado, la corriente oriental con el budismo, con prácticas como religiosas, y por otro lado, como lo mejor del pensamiento occidental, que es la filosofía griega. Son dos sabidurías que se encuentran en este concepto, la sabiduría oriental, para dar origen o para fortalecer una línea de pensamiento que hemos llamado el humanismo. Si uno mira en el fondo, la autarquía o ese dominio de sí mismo tiene dos concepciones. Por un lado, la concepción en lo personal. Y en lo personal podríamos decir que es como que la capacidad de vivir una vida sencilla. Y así lo plantearon los griegos. Como que la autarquía facilitaba y se facilitaba en la vivencia de una vida sencilla. Y esa vida sencilla era la práctica de la virtud. Así como que uno logra vencer, como lo que diría Edgar Morin, todos esos demonios que tiene por dentro, todas esas fuerzas, impulsos, pasiones que lleva por dentro a través de la práctica de la virtud. Pero también el concepto de autarquía, y mucho más fuerte ahora, tiene una connotación sociocultural. Y esa connotación viene de filósofos como Soren Kierkegaard, Steiner, que hacen referencia a como esa condición de los estados cuando son capaces de autoabastecerse, cuando son capaces de generar una dinámica tan regulada que no necesitan, no dependen de otros. Cuando uno lo mira y lo relaciona, por ejemplo, con la clase que estamos trabajando de sociales de la globalización, uno se encuentra que Yuval Harari tiene toda la razón cuando dice: nos saltamos de un mundo en donde lo individual, lo particular era muy importante, y nos saltamos a un mundo en donde ya definitivamente nos hacemos, por decirlo así, socios de una cantidad de personas anónimas y que terminan generando una sensación de soledad. Lo que marcan tanto Kierkegaard como Steiner es que los estados llegarían a la posibilidad de la autarquía en la medida en que practican una de las virtudes sociales que se llamaría la austeridad. En el trabajo que hemos venido realizando de reflexión filosófica y ética, diríamos que la autarquía se presenta como un tema muy urgente para los jóvenes de hoy, porque tenemos cinco movimientos, 5 realidades que los oprimen y que no les dan esa posibilidad de la realización de una vida feliz, eudeinomía, como plantearía Aristóteles, y son la homogenización. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad quiere hacernos a todos iguales. El consumismo. El consumismo es el afán y el centrar la vida en tener cosas. El pansexualismo, o sea, convertirlo todo en sexo, la erotización de la sociedad. Y los otros dos, los últimos, que serían la alienación y la cultura del pánico. La alienación es la estrategia de no dejar que la gente piense.
enajenarla, no permitirle, como lo veíamos en grado noveno cuando veíamos lo de los derechos humanos, la alienación y la enajenación es hacer que la gente se maneje como un robot. Pero la más dura de todas y que tiene que ver como esa habilidad que tienen tanto los políticos como los, digámoslo así, como los negociantes, y es que lo meten a uno en la cultura del pánico y del miedo. Entonces, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el pánico de morir no por una bala, sino por una guerra nuclear, llevó a que la gente exacerbara muchísimo más un nacionalismo. En este mismo momento nosotros lo estamos viviendo con una pandemia que cada vez exacerba más los miedos de la gente. Vivir la autarquía como estado, como condición de la conciencia, lo lleva a uno, tanto como formador como discípulo, a encontrar que tiene que desarrollar una serie de valores. El valor de la individualidad, el valor de la autoestima, el valor de la continencia o capacidad de controlarse, continencia y abstinencia, el valor de la austeridad, de medirse en las cosas, el autocontrol y la perseverancia. Como nos damos cuenta, son un paquete de valores que, de ser posible irlos desarrollando la persona, empezará a facilitar el crecimiento o el estado de conciencia. El título de la lección lo hemos sugerido como dueños de sí mismo o esclavos para siempre. Y un poco la explicación es que si no hay autodominio, no hay autocontrol, somos títeres de fuerzas exteriores, pero también de fuerzas interiores. Por ejemplo, la escuela, la iglesia, la política, el mercadeo, hacen lo posible para que la persona les pertenezca. Y si nosotros no nos damos cuenta de sus estrategias y nos liberamos, terminamos perdiendo nuestra propia existencia. Eso por un lado. Ya lo decía Immanuel Kant, el sapere aude, el atreverse a pensar por sí mismo, es el mayor de los dominios, el dominio ideológico. Entonces decíamos nosotros que ser dueño de sí mismo es como saber controlar esa fuerza que hay dentro de nosotros. En la historia que analizamos para comenzar nuestras clases en este periodo, hablábamos de la historia de un hombre que se deja llevar por la drogadicción. Pero igual, hay también otras pasiones, el sexo, la comida, la bebida, que hacen que la persona le pertenezca, que la persona no sea capaz de acceder, digámoslo así, como al puesto de comando de la vida, y la vida sigue siendo manejada, piloteada por alguien extraño. Otro de los ejemplos que podríamos colocar es que el fuego. Si tú tienes un fuego devorador, es capaz de llevarse todo un bosque, llevarse toda una región completa, como pasó en el Brasil. Pero también el fuego, si usted lo observa detenidamente, canalizado, organizado, es un fuego que permite la cocción de los alimentos, por ejemplo. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros somos fuego, pero ese fuego regulado nos permitiría crecer como personas, vivir en armonía. El fuego desbordado nos lleva a conflictos, nos lleva a desmanes, y muchas de los sitios donde terminamos, pues prácticamente viene siendo la cárcel o la clínica, ¿no? Por último, ya dándole como final y un par de ideas por terminar, hay una experiencia que los sabios de la antigua Grecia encontraron en un pórtico que se llama el pórtico de la sabiduría, una famosa frase que hizo suya el gran filósofo llamado Sócrates. Y Sócrates cogió el conócete a ti mismo. Él vio en el conocerse a sí mismo como la gran estrategia que permitiría el autodominio, la autarquía. Entonces pensemos, por ejemplo, hay conocimiento de mí mismo, yo sé cuáles son mis límites, pero al conocer mis límites puedo lograr el vencimiento de ellos. Por otro lado, y haciendo un recorrido en la historia, el otro gran ejemplo que coloca un filósofo que es Platón, y es que nuestra vida es como cuando vamos en la vida, vamos como en un carruaje que está
arrastrado, llevado por dos caballos, uno blanco y uno negro. El blanco representaría las virtudes, la posibilidad de las virtudes, y el negro las pasiones. Y entonces diríamos que, como Platón lo plantea en su mito, en su alegoría, que definitivamente nuestra vida puede ser o jalada solamente por el caballo negro, que son las pasiones, lo cual haría volcar al caballo, o la otra es que a él le permitimos que sea controlado por el ritmo, por la sabiduría, por decirlo así, del caballo blanco que va marcando el paso en la pista del trabajo. Edgar Morin, para finalizar, dice que nosotros somos como una dialéctica, la tesis, la antítesis, a la cual tenemos que llegar a una síntesis. Y es recogiendo quizás lo planteado por Freud de Eros y Tánatos, el acercamiento a la pasión, al amor, pero también el acercamiento a la búsqueda de la muerte. Vamos viviendo como en eso, como en aprender a manejar el fuego, a dominar el fuego. Y entonces razón tiene Morin cuando afirma que somos homo demens, es decir, habitados por demonios, que se muestran en las pasiones más inhumanas como la ira, el odio, la venganza, el rencor. Y no de otra manera se podría explicar la existencia de la guerra, del suicidio y de la violencia general, sino en ese elemento que habita como el piloto que organiza nuestras vidas. La sugerencia es el dominio de sí mismo, la prudencia extrema. Como los orientales dirían, el equilibrio, el recto camino, el recto pensar, el recto decidir y ese dominio de sí mismo. Dos invitaciones. Primero, a que vean la primera versión de la película El efecto mariposa, para que entiendan de lo que es capaz o de lo que es posible un vicio, hasta dónde es capaz de llevarnos un vicio. Y la otra es a que los invitamos a leer el documento de Dueños de sí mismo, Señores de sí mismo, y si no, esclavos en nuestra propia casa. Gracias, feliz día para todos.